Bueno, ahora vamos a ver un breve repaso sobre el concepto de límite doble. Sea f una función que va de un dominio D contenido en R cuadrado en R, tal que las imágenes z se obtienen a través de f considerando los valores de la variable independiente x e y. A ese tipo de función le llamamos campo escalar en dos variables o también función en dos variables reales. P0 es un punto de coordenadas x0 y 0, punto de acumulación del dominio de F. Y L es un número real fijo. Entonces, a partir de esto, la pregunta es, ¿qué quiere decir que el límite de f en xy cuando xy tiende al punto x0 y 0 sea igual a L? A ver, recordemos un poquito lo que vimos en la clase anterior. El límite de f en xy cuando xy tiende al punto x0 y 0 es L si, solo si, por definición, para cualquier valor epsilon mayor que 0 que consideremos, epsilon lo podemos considerar tan pequeño como queramos, podemos hallar al menos un valor delta, que va a depender del valor de epsilon que consideremos en cada caso, delta positivo, tal que si tomamos xy puntos del dominio de la función que a su vez estén dentro de un entorno reducido de centro en P0 y radio delta, entonces se debe cumplir que para esos puntos las imágenes deben caer dentro de un entorno de centro en L y con el radio epsilon. Gráficamente, L va a ser el límite de la función cuando nos aproximemos al punto P0, considerando xy del dominio, si, dado cualquier epsilon que fijemos, que va a ser el radio de un entorno de centro en L, volvemos a repetir, epsilon puede ser tan pequeño como queramos, podemos encontrar un entorno reducido de centro en P0 y un cierto radio delta que va a depender del epsilon, en la cual va a tener puntos del dominio, y de tal forma que cuando tomemos puntos del dominio dentro de ese entorno reducido, la propiedad es que las imágenes van a caer dentro de este entorno de centro en L y radio epsilon. Para probar que el límite de la función es L para xy tendiendo al punto x0 y 0, que es punto de acumulación, vimos en la clase anterior dos formas para probar esa igualdad. Una es por definición y otra es utilizando el álgebra de los límites y propiedades. Ahora, cuando nosotros consideramos que los xy se aproximan al punto x0 y 0, esos xy se van a aproximar en todas las direcciones posibles al punto x0 y 0. Y aquí hay una gran diferencia respecto al límite en funciones de una variable. Cuando yo tomaba puntos que se aproximaban al punto x0, habían solamente dos formas de aproximarlo, o sea, un número finito de formas, que era por izquierda y por derecha. Ahora la diferencia, cuando uno considera una función de más de una variable independiente, es que al punto de acumulación que consideremos, nos podemos aproximar en infinitas formas. Entonces, esa es la diferencia crucial, crítica, respecto a el límite en una variable y en más de una variable. Ahora, una pregunta sobre la existencia del límite doble, el límite finito.
¿Siempre va a existir el límite? Bueno, la respuesta es la misma que para funciones en una variable. No siempre el límite finito existe. Entonces, hay formas de probar cuando un límite doble no existe. Recordemos. Enunciamos distintas técnicas para probar la no existencia del límite doble. Una de ellas es el límite iterado o sucesivos, ¿sí? En la cual consistía en calcular dos límites, ¿sí? Acercándonos al punto x0 y 0 de una forma muy particular. Calculábamos el límite L1,2, el L2,1, ¿sí? Y llegamos a mostrar el resultado que si esos límites L1,2 y L2,1 son finitos, podían ocurrir que fueran iguales o que fueran distintos. Si son iguales, eso no va a implicar que el límite doble exista. Mientras que si son distintos, ahí vamos a poder asegurar que el límite doble no existe. Entonces, la aplicación de los límites iterados es para probar la no existencia del límite doble. ¿Y cuándo vamos a poder asegurar la no existencia? Y cuando los límites iterados me den distintos. La igualdad no va a implicar la existencia del límite doble. Únicamente sirve los límites iterados para probar la no existencia. Entonces, esta es la propiedad más importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el próximo material vamos a definir lo que son los límites direccionales y cómo se aplican para probar la no existencia del límite doble, y también vamos a ver el tema de los límites usando coordenadas polares, con algunos ejemplos. Entonces, los invitamos a que vean el siguiente material.